Literalmente me arrodillé, Lester, y le recé a Dios. Le dije, ya no quiero vivir. El asesinato de un turista joven consternó a toda una ciudad. Lo apuñalaron mientras protegía a su madre. Se debía atrapar a todos. Condenaron a 7 adolescentes, pero uno de ellos dice que es inocente. No me creas a mí. Mira los hechos del caso. Y para eso estamos localizando a los testigos Estaba temblando. Él comenzó a llorar. y revisando la evidencia. El día más conmovedor fue cuando leyó la carta. ¿Está diciendo la verdad o mintiendo para obtener su libertad? ¿Eso lo inventó usted? Pronto lo sabremos. Fue totalmente inesperado. Sí, fue una sorpresa para todos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Dateline. Soy José Díaz Balart. Al final de los años 80, los robos, asaltos y asesinatos eran una triste realidad en Nueva York. Y en 1990, un turista fue apuñalado mientras protegía a su familia. La sociedad exigió acción y la obtuvo. La policía arrestó y encarceló a los sospechosos. Pero uno de los condenados dijo que no estuvo allí. ¿Se encarceló a un hombre inocente o se hizo justicia? Aquí está Lester Holt con punto de inflexión. En esta ciudad El asesinato de un hombre de Utah. y en esta historia que la transformó, Un turista asesinado por defender a su familia. ¿dónde está la verdad? ¿Estará en lo que se dijo en esta comisaría? Solo vi que sacó un cuchillo. ¿O en lo que se vio en este andén del metro? Claramente, ella ve a una persona que reconoce. ¿Está en lo que se alegó en esta sala de justicia? ¿Eso lo inventó usted? ¿O está la verdad encerrada en esta prisión? Esto es mi reclamo de justicia. Escucharás a un juez decidir si prevalece la verdad. Times Square está llena de turistas y es vibrante y segura, aunque no siempre fue así. Nueva York era un caos y el crimen estaba fuera de control, pero los neoyorquinos dijeron basta cuando un joven turista fue asesinado en un andén del metro de Manhattan, a solo unas cuadras de donde estoy parado. Esto tendría consecuencias para la ciudad y para un hombre por los próximos 25 años. Era el domingo del fin de semana del Día del Trabajo de 1990. El torneo de tenis US Open tenía lugar en Nueva York y miles de turistas estaban allí para verlo. Entre ellos se encontraban Brian Watkins, un estudiante universitario y jugador de tenis de Utah, y su familia. Estaban ahí porque amaban el tenis. El profesor de periodismo y escritor Bill Hughes siguió la historia por años. Los partidos se retrasaron ese día, por lo que ellos salieron más tarde. Según Hughes, la familia Watkins tomó una decisión fatídica cuando salieron a cenar cerca de las 9:30 p.m. Eligieron tomar el metro en vez de un taxi. Y ahí todo cambió. Ahí todo salió mal. Cuando Brian y su familia entraron en la estación de la Séptima Avenida, decenas de adolescentes estaban bajando del metro para dirigirse a un club nocturno. Era un caos total, porque había chicos por todos lados que salían de la estación. Un grupo de 6 a 8 personas se reunió en la acera, cerca de la entrada de la estación. Ese grupo no tenía dinero para la entrada. Por eso uno dijo, probemos una billetera. El grupo de adolescentes volvió a bajar al andén, donde ahora Brian y su familia esperaban por su tren. Ven a la familia Watkins parada justo aquí y de repente se abalanzan a los gritos. Tiran al señor Watkins al suelo y lo golpean. Lo cortan con una cuchilla y le sacan la billetera del bolsillo. A la señora la toman por detrás, la hacen inclinarse y le patean la cara. Uno de ellos grita, ¡listo! ¡Ya la tenemos! Brian Watkins corrió tras los atacantes, pero uno de ellos, Gary Morales, tenía un cuchillo. Nota que Brian está detrás de él. Sí, eres Brian y yo Morales. Hace esto. Gira. Y sale corriendo. Brian fue apuñalado y cayó al piso. Pueden enviar una ambulancia a la Séptima Avenida. Pronto llegaron las llamadas al 911. La madre de Brian corrió a un teléfono público y pidió ayuda. ¡Apúrense, que lo apuñalaron en el corazón y está muriendo! ¿Está consciente? ¡No! ¡Está inconsciente! Brian Watkins murió camino al hospital. Tenía solo 22 años.
fueron el blanco de asesinos. Un turista murió apuñalado. Brian Watkins fue apuñalado. ¿Cómo reaccionaron los medios a este asesinato? Casi que crearon una ola de pánico. Es el terror de vivir en la ciudad de Nueva York. Nadie está a salvo de la violencia. Nueva York en 1990 era una ciudad cercada. Fue el peor año de criminalidad de su historia. Me he visto para los asaltantes. Uso zapatos bajos para correr. Y lo más aterrador sucedía bajo tierra. A menudo, nuestras estaciones de metro. En ese momento, el responsable de vigilar el sistema de transporte era Bill Bratton. Fue una época aterradora. No se podía negar que el crimen estaba fuera de control. Bratton es reconocido como uno de los mejores policías del país. Dirigió los departamentos de policía de las dos ciudades más grandes de Estados Unidos, incluyendo 2 periodos como comisionado de policía de Nueva York. ¿Podrías comparar los asesinatos de 1990 con los de otros años? No hay comparación. Hubo 2.243 en 1990 y 333 en el año pasado. Brian Watkins tenía Pero fue el homicidio número 1585 de ese año, el de Brian Watkins, el que hizo que todos prestaran atención, según el comisionado de policía. Estoy realmente enojado. Empezando por el entonces alcalde David Dinkins. El titular en ese momento era: Dave, haz algo. Es decir, haz algo sobre el horrible índice de criminalidad. Y el asesinato de Brian Watkins aumentó el miedo ya existente. Supiste enseguida que sería un caso importante y que habría mucha atención y prensa sobre él. Y sobre el tipo de ataque similar al de la manada de lobos. Manada de Lobos era el nombre que los medios le dieron a un grupo de 5 adolescentes que el año anterior fueron arrestados por atacar brutalmente a una mujer que corría en Central Park. Según Bratton, las autoridades tenían una estrategia para lidiar con las llamadas manadas de lobos. Debíamos atraparlos a todos. Teníamos que enviar el mensaje de la importancia de arrestarlos a todos, no solo a 1 o 2. Y eso es lo que hizo la policía en el caso de Watkins. En menos de 24 horas, tenían a un grupo de adolescentes bajo custodia. Pero Bratton dice que el impacto del asesinato de Brian Watkins en Nueva York no terminó con esos arrestos. Este caso representó un punto de inflexión porque nos permitió tener un impacto decisivo. El día después del asesinato, la oficina del gobernador le ofreció $40 millones a Bratton. Con ese dinero, contrataron a miles de nuevos policías. Y pronto, la tasa de criminalidad de la ciudad comenzó a disminuir. En cuanto a los sospechosos arrestados en el caso de Watkins, todos fueron condenados por asesinato y recibieron una pena de entre 25 años a cadena perpetua. Pero eso no es para nada el final de la historia. De los 7 hombres condenados, uno dice que él está pagando injustamente el precio por el asesinato que, según el comisionado Bratton, cambió a la ciudad de Nueva York. Necesito limpiar mi nombre, porque no participé de ninguna forma en ese crimen. Al regreso, este hombre admitió ser uno de los adolescentes que estaban en la estación aquella noche. ¿Por qué ahora dice ser una víctima? Me dio una bofetada y me tiró al piso de una patada. Cuando regresemos en Dateline. Han pasado más de 25 años desde el asesinato de Brian Watkins y desde que este hombre, Johnny Hincapié, fue encarcelado por el crimen junto a otros 6 convictos. Pero él insiste en que es inocente. No participé en este crimen, Lester. Por eso sostengo mi inocencia. ¿Pero cuál es la historia de Johnny Hincapié? En 2015 fui a hablar con él en el correccional Fishkill en Nueva York. Hincapié me llevó de regreso a la noche del crimen. En ese entonces, recién había cumplido 18 años y se dirigía a un evento imperdible, una fiesta en el Roseland Ballroom en Manhattan. Había un DJ muy famoso allí que estaba festejando su cumpleaños y todos querían estar en esa fiesta. Explicó que él y hasta unos 50 adolescentes más tomaron el metro rumbo al mismo club y que cuando el tren llegó al destino, subió a la calle y perdió de vista a un amigo que llevaba su dinero. Él dice que no podía llevar el dinero porque estaba usando unos jeans de marca muy ajustados.
El jean tenía muchos bolsillos, pero no podías meter las manos. Dijo que volvió a entrar a la estación para buscar a su amigo. Mientras bajaba, escuché gritos. Y al llegar abajo, noté que las personas corrían hacia mí. ¿Tenías idea de qué estaba pasando en el andén? No. En ese momento dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la calle, donde vio a su amigo. Me preguntó qué estaba pasando y le dije, no tengo la menor idea, pero no parece nada bueno. Mejor vamos a Roseland. Hincapié dijo que bailó hasta la madrugada. Regresó a su casa y durmió hasta tarde. Al día siguiente, Hincapié y el resto de la ciudad de Nueva York se despertaron con un gran acontecimiento. Se han realizado ruedas de reconocimiento policial en la estación durante casi todo el día, con al menos... Esa fue la primera vez que supe que efectivamente algo había pasado. Afirmó que no pensó mucho en ello hasta más tarde esa noche, 24 horas después del asesinato, cuando los detectives tocaron a la puerta de los Hincapié. Ellos nos dijeron, nos gustaría hacerle algunas preguntas a su hijo. La madre de Hincapié, María, les preguntó si su hijo necesitaba un abogado. Entonces la policía me preguntó su edad. Respondí, tiene 18 años. Y me dijeron que no necesitaba un abogado. El padre de Hincapié, Carlos, dice que estaba desconcertado porque Johnny era un muy buen chico y muy religioso. ¿Ya había tenido problemas con la ley antes? Nunca. Eso estaba a punto de cambiar. La policía llevó al hijo de Hincapié a la comisaría. Lo que Johnny no sabía era que los detectives habían pasado las últimas 24 horas trabajando en el caso y ya tenían a 6 sospechosos bajo custodia que habían confesado. ¿Y cuándo se planeó el robo? En la estación de tren. Gary Morales, de 17 años y apodado Rockstar, admitió que él fue quien apuñaló a Brian en el pecho. ¿Sentiste que entraba en su cuerpo? Sentí como una presión. La policía presionó a los sospechosos para saber quién más estuvo implicado. Uno dio el nombre de Hincapié y otros 2 lo confirmaron. Johnny Hincapié. Pero otro sospechoso dijo que Hincapié no estuvo ahí. Todos necesitaban dinero. No, Johnny y Kevin se fueron. Ok. Pero los detectives querían averiguarlo por sí mismos. Me metieron en una habitación. Había un detective acostado en la litera inferior fumando un cigarrillo. Hincapié dijo que le contó al detective exactamente lo que hizo esa noche, pero él no le creyó. Me llamó mentiroso y dijo que tenía a mis amigos en otra habitación y que sabía lo que había pasado. ¿Y luego qué pasó? Me soplaba el humo del cigarrillo que estaba fumando en la cara. Me dio una bofetada, me jaló el cabello y me tiró al piso de una patada. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Y qué le respondiste? Si no cometiste este crimen, asumo que tu respuesta fue muy contundente. Le dije, escucha, soy inocente. Hincapié dijo que fue entonces cuando el detective le ofreció una salida. Me dijo, si realmente quieres ir a casa, solo memoriza una historia que quiero que cuentes y te llevarán a casa de inmediato. ¿Le creíste? Le creí. Hincapié dijo que el detective le hizo creer que era un testigo, no un sospechoso. En ese momento pensé, si soy un testigo y solo tengo que decir que sabía que alguien tenía un cuchillo para poder irme a casa, entonces es lo que haré. Y eso fue lo que hizo. Hincapié se sentó frente a una cámara de video y contó una historia para un fiscal de distrito adjunto que ahora dice que le dictaron. ¿Fue un plan que hicieron para conseguir dinero e ir a Roseland? Sí. ¿Fuiste parte de ese plan? Así es. Me dije, por fin se acabó, ya me puedo ir de aquí. Hincapié no lo sabía, pero acababa de firmar su orden de arresto. Su confesión era todo lo que la policía necesitaba. Una confesión que hizo 3 horas después de ser detenido. Pero no habías estado en esa sala de interrogación por horas y horas. Yo sentí que fue mucho tiempo. Tenía miedo. Según la ley, Hincapié y los otros 6 eran igualmente responsables, aunque solo uno apuñaló a Brian Watkins. Por eso, Hincapié nunca volvió a casa. Y durante más de 2 décadas, su madre, María, ha hecho el mismo viaje de 2 horas cada 2 semanas desde que su hijo fue encarcelado. Ha sido realmente difícil porque ya pasaron 24 cumpleaños y navidades.
Dicen que las visitas son desgarradoras para ambos. ¿Cómo has podido aguantar todos estos años? Son demasiados. No llores, mamá. No llores. Pero María dice que ha estado suplicando que alguien lo escuche desde el primer día que comenzó su calvario. Quería gritar y decirle a todo el mundo: mi hijo no es culpable. Por favor, ayúdenme. Poco sabía ella que la ayuda estaba en camino. Te quiero mucho. Al regreso, un nuevo testigo podría revelar información crucial sobre la noche del crimen, pero ¿lo hará? Estaba temblando y muy nervioso. Y comenzó a llorar. Cuando regresemos en Dateline. He tenido altibajos durante todo este encarcelamiento. Johnny Hincapié ha estado 24 años tras las rejas por el asesinato de un joven turista en un andén del metro de Manhattan en 1990. Sus propias palabras sellaron su destino. ¿Viste que era un cuchillo? Sí. Cualquiera que lo escuche creerá que confirmabas la historia. Pero no es así. Un jurado lo condenó, y por muchos años Hincapié no logró que la corte escuchara su caso de nuevo. Cuando mis apelaciones terminaron, literalmente me arrodillé, Lester, y le dije a Dios: ya no quiero estar aquí. No quiero vivir así. Un día, después de cumplir su sentencia por 16 años, un periodista escuchó el reclamo de inocencia de Hincapié. Cubro crímenes y recibo muchas cartas de presos que dicen ser inocentes. Nunca le creí a ninguno. Era Bill Hughes. Me reuní con Johnny, lo escuché por algunas horas y no le creí. Vi su confesión y pensé que era culpable, pero leí las transcripciones y empecé a investigar más. Una de las primeras cosas que hizo fue contactar a los otros hombres condenados por este crimen, quienes aún estaban en prisión. Entrevisté a Gary Morales, que fue quien apuñaló a Brian Watkins. Entrevisté a Emiliano Fernández, que cortó al señor Watkins. Ambos admitieron ser culpables, pero dijeron que Johnny no lo era. Hughes también vio los videos originales de los interrogatorios, y por primera vez vio cómo este otro sospechoso le dijo a la policía que Hincapié y otro adolescente no estaban en la escena del crimen. Todos necesitaban dinero. No, Johnny y Kevin se fueron. Ok. Hughes estaba intrigado, especialmente cuando escuchó al sospechoso decir por segunda vez que Hincapié no estaba involucrado. Entonces había 8 personas rodeando a la víctima. No, 6. Había 6. Bien, sí, porque ellos 2 se fueron. Una grabación que el jurado de Hincapié nunca vio. Cuando más investigaba, más creía que podría estar diciendo la verdad. No hay nada de evidencia forense o física. Pero confesó a las pocas horas, no fue después de 15 días de interrogatorio. Sí, como la mayoría, tú no puedes imaginarte admitiendo un crimen que no cometiste. Nadie lo hace. Nadie cree que puede ser capaz de hacerlo. La verdad es que un interrogador hábil hasta podría hacernos admitir que asesinamos a Kennedy. En el verano de 2010, Hughes escribió un artículo sobre la historia de Hincapié para una revista llamada City Limits. Lo publiqué en el 20º aniversario del asesinato. Aunque a nadie le importó. Y los años siguieron pasando. Lester, hemos estado en prisión con Johnny por 24 años. Toda nuestra familia. Alex es el hermano menor de Johnny y tenía 15 años cuando lo arrestaron. Al igual que sus padres, no cree que sea culpable. Fue un golpe para todos, y ver a mis padres pasar lo que pasaron fue desgarrador. En particular, ver a mi papá besar la almohada de mi hermano todas las noches. Eso es algo que nunca olvidaré. Johnny, Lester, ¿es tu hogar? no lo llamaría hogar. Mi hogar está allá afuera con mi familia. ¿Qué edad tienes? 42 años. ¿Has pasado más de la mitad de tu vida en prisión? Sí, es terrible. Porque estar separado de tu familia es probablemente lo peor.
Hincapié ha sido un prisionero ejemplar durante su encarcelamiento. Participó en un programa de teatro para reclusos. No sé, he estado cansado. También tomó cursos universitarios que se ofrecían en la prisión, y ahí conoció a Bob Dennison. Me preguntó si sabía algo sobre su caso, y le dije, claro que sí, todos lo conocen. Dennison fue presidente de la Junta de Libertad Condicional de Nueva York. Me mostró el artículo que Bill Hughes había escrito sobre él. ¿Te dijo que era inocente? Sí, así es. Y pensaste, sí, claro. Lo hice, pero algo sobre Johnny me llamó la atención. Entonces, Dennison decidió contactar a Hughes. De repente, Hincapié tenía a un excomisionado de libertad condicional y a un periodista que se habían unido para volver a investigar su caso. Nos llamábamos a nosotros mismos el Escuadrón de los Chicos Irlandeses y recorrimos todo Queens buscando posibles testigos. Después de casi un año de búsqueda, encontraron a uno, un hombre que dijo conocer la verdad sobre Johnny Hincapié. Nos sentamos en su cocina. Estaba temblando y muy nervioso. Nos sentamos en su mesa y comenzó a llorar. Luego tomó una servilleta y dibujó un mapa de la estación del metro. Lo recordaba perfecto, como si hubiera sido ayer. Sabían que lo que les dijo este testigo, de ser cierto, sería una bomba. Pero Dennison y Hughes no son abogados. Así que contactaron al reconocido abogado de derechos civiles de Nueva York, Ron Kuby. Me dijeron, no hay dinero para pagarte, pero él es inocente. Tomaría su caso y lo acepté. La primera tarea de Kuby fue hablar con ese testigo. Su nombre es Luis Montero. Luis Montero ofreció pruebas de que Johnny no cometió ese crimen. ¿Pero la corte le creería? Luis Montero está a punto de contar una terrible historia. Al regreso. De repente, escuché alboroto y gritos. ¿Lo viste ir al andén? Cuando regresemos en Dateline. Dateline continúa. Soy José Díaz Balart. Décadas después de que un turista fuera asesinado en un andén del metro de Nueva York, un nuevo testigo dijo que sabía toda la verdad. ¿Pero lograrían que un juez lo escuche? Seguimos con Punto de Inflexión con Lester Holt. El misterio de lo que ocurrió en ese andén del metro hace tanto tiempo tomó un nuevo rumbo con un nuevo testigo llamado Luis Montero. Esta estación de metro tiene 3 niveles. Montero había estado en la estación de metro durante el crimen y le contó al abogado Ron Kuby una historia que respaldaba la versión de Johnny Hincapié sobre la noche en que Brian Watkins fue apuñalado. Montero afirmó que no solo Johnny no participó en el ataque, sino que él no pudo haber participado en el ataque. Y eso se confirma con lo que Luis vio desde este lugar. Así es. Basándose en la historia de Montero, Kuby presentó una petición para una nueva audiencia e Hincapié finalmente obtuvo su deseo después de 24 años. Un juez de la Corte Suprema de Manhattan aceptó recibir el caso. El pueblo del estado de Nueva York contra Johnny Hincapié. En febrero de 2015, la audiencia se llamó a orden. Para este juicio, la carga estaba sobre los abogados de Hincapié, Ron Kuby y su codefensora Leah Busby. Tenían que convencer al juez Eduardo Padro de que la condena de Hincapié debía anularse. ¿Qué necesitabas probar con tu primer testigo? Luis Montero fue el primer testigo. Estaba allí para demostrar que vio a Johnny en el momento del crimen y que Johnny no estuvo involucrado. ¿Cuánto hacía que conocía al señor Hincapié? Tal vez 1 año más o menos. Montero testificó que él también estaba en el metro camino al club. ¿Cuál era tu relación con el señor Hincapié? Nos conocíamos, pero no nos conocíamos tan bien. De hecho, no se han visto ni hablado desde entonces. Para entender la historia de Montero, es importante comprender el diseño de la estación del metro. Los trenes llegan al nivel del andén, y allí es donde ocurrió el crimen. Una escalera larga lleva del andén al nivel de los torniquetes. Luego, un último tramo de escaleras te lleva a la calle.
Montero dijo que Hincapié no estaba en el andén cuando ocurrió el crimen, sino un piso arriba, en el nivel de los torniquetes, junto con él. ¿Y qué se dijeron? Hincapié me preguntó sobre ese otro tipo, si lo vi pasar. Montero testificó sobre detalles específicos que coincidían con la versión de los hechos de Hincapié. Estaba buscando al otro tipo porque supuestamente él tenía su dinero. Otra coincidencia con la historia de Hincapié es que Montero dijo que Hincapié comenzó a bajar por esta escalera que viene hacia arriba, y que según Kubi no funcionaba ese día, y agregó que algo llamó su atención unos pocos segundos después. De repente, escuché un alboroto y gritos. Montero dijo que en ese momento vio a Hincapié darse la vuelta y volver a subir. Si es cierto, entonces Hincapié no estuvo cerca de la escena del crimen. ¿Lo viste caminar en el andén? No. Pero ¿por qué Montero no ofreció su testimonio antes? Kubi dice que Montero estaba aterrorizado, porque él también había sido acusado injustamente de este mismo crimen. Estuvo 18 meses en la cárcel, esperando el juicio, por este crimen. Un miembro de la familia Watkins lo identificó, pero luego descubrieron que no estaba seguro. 18 meses después le dijeron a Luis Montero, «Cielos, no eras tú, nos equivocamos», y lo dejaron libre. Pero para Kubi, la parte más convincente del testimonio de Montero es cómo dijo que los detectives intentaron forzarle una confesión falsa, lo mismo que Hincapié dice que le sucedió a él. Él me golpeó en la zona de los riñones y me abofeteó, y cada vez que decía algo que él no quería escuchar, me golpeaba con fuerza. Desde entonces empecé a tener pesadillas. Pero Montero nunca se quebró y mantuvo su inocencia. Kubi le afirmó al juez que lo que Montero e Hincapié dijeron que les pasó era fácil de creer, ya que muchas personas inocentes fueron víctimas de la policía en ese periodo de la historia de Nueva York, en el que el crimen estaba fuera de control. Solo estaban en el lugar equivocado y en la época equivocada. Les hemos hecho cosas absolutamente terribles a personas inocentes en la lucha contra el crimen. Kubi mencionó el caso de la mujer que corría en Central Park, también de manada de lobos. Al igual que Hincapié, esos 5 adolescentes confesaron en video, pero fueron exonerados en 2002 después de que el ADN demostrara su inocencia. La defensa llama a Johnny Hincapié. Había llegado la hora de que Hincapié contara su historia bajo juramento en el banquillo de los testigos, algo que según Hincapié, su abogado del juicio original le aconsejó no hacer. Párate aquí y levanta la mano. Yo quería testificar, pero mi abogado me dijo que la fiscalía básicamente me destruiría por completo porque ya había confesado. Tome asiento. Testificó que salió de la estación y luego volvió a entrar para buscar a su amigo que tenía su dinero. Le di mi billetera con todo mi dinero. Por primera vez en una audiencia, acusó a la policía de haberlo forzado a dar una confesión falsa. Me abofeteó y me agarró del cabello. Hincapié dijo que incluso tenía pruebas de que intentó retractarse de su confesión casi de inmediato. Cartas desde la cárcel, incluyendo una con fecha de 2 días después de su arresto, que cuentan la misma historia que sostiene hoy. Por favor, créanme. Por favor, ayúdame. Por favor, hable con el juez y dígale que estoy diciendo la verdad, que el detective me dijo que declarara eso. ¿Desea agregar algo más? Tenía solo 18 años cuando eso pasó. Y nunca me dieron una oportunidad, su señoría. Ni una sola oportunidad, desde el arresto. Mientras la fiscalía se preparaba para presentar su caso, la madre de Hincapié, María, se aferraba a su fe, como lo había hecho desde el principio. Estuvimos separados por 24 años y le recé a Dios para que Johnny fuese exonerado y que finalmente estuviéramos juntos. Al regreso, un giro de último minuto podría cambiar todo el caso. Fue una total sorpresa para mí y para todos. Cuando regresemos en Dateline.
Los fiscales de distrito adjuntos en Manhattan, Eugene Hurley y Ben Rosenberg, no trabajaron en el juicio original de Hincapié, pero dicen que es un mentiroso. Para demostrarlo, los fiscales interrogaron a los testigos de Hincapié, empezando con Luis Montero. Buenos días, señor Montero. Buenos días. Ben Rosenberg señaló que los detalles en la historia de Montero cambiaron a lo largo de los años. ¿Eso es lo que juró aquí? Sí, está ahí. Entonces, su testimonio hoy es incorrecto. Y que en todos estos años, Montero nunca mencionó haber visto a Hincapié esa noche, y que el arresto injusto de Montero le dio un motivo para mentir. La experiencia que tuvo en este caso hace más de 20 años le enfurece, ¿verdad? No siento enojo, tengo miedo. ¿Tiene miedo? Sí, era inocente y me encerraron por 18 meses. ¿Cree que no les voy a tener miedo? Tengo miedo de lo que pueden hacerme y hasta me intimida mucho mirarlos. ¿Está enojado? No es enojo, les tengo miedo. Los fiscales tenían sus propios testigos para desacreditar la historia de Hincapié, pero ellos no nos permitieron grabar sus testimonios. ¿Recuerdan a ese amigo que Hincapié dijo que tenía su dinero esa noche? Le di mi billetera completa con todo mi dinero. El nombre de ese amigo es Anthony Nichols, y él testificó que Hincapié nunca le dio dinero para guardar. El acusado afirmó que la única razón por la que regresó a la estación del metro y bajó al andén fue para buscar a Anthony Nichols, pero Nichols dijo que eso no sucedió. Le pregunté a Ron Kuby sobre eso. Ese amigo le dijo a la fiscalía que Johnny nunca le dio dinero. ¿Qué hiciste entonces? Ese amigo también le dijo a la abogada Bosby que no se acordaba. Lo admitió en el mismo estrado. Hurley sostuvo ante la corte que Hincapié también mentía sobre otra cosa. Dijo que la escalera por la que Hincapié afirmó haber bajado funcionaba bien ese día y se movía hacia arriba, no hacia abajo. Hizo la absurda afirmación de que bajó por la escalera mecánica que subía. Pero la parte más dramática de la audiencia fue el contrainterrogatorio del fiscal Hurley a Johnny Hincapié. Hurley sostuvo que Hincapié había inventado toda la historia sobre la confesión falsa. Es la primera vez que alega ante una corte que su confesión fue coaccionada por el detective Casey, ya que él lo abusó físicamente y le hizo memorizar la historia. ¿Es correcto? Así es. El detective no fue llamado a testificar, pero lo localizamos y negó haber abusado de Hincapié. Luego, Hurley habló sobre la carta. Le suplico que me ayude. Esa carta que Hincapié dijo que le escribió a un abogado 2 días después de su arresto, Hurley afirmó que no fue escrita en ese momento. El año 1990 pudo haber sido puesto en la carta en 2011. No. Y que convenientemente estaba dirigida a un abogado que ya había muerto. De hecho, esperó a que él falleciera para falsificar la carta, ¿verdad? No fue así, señor. El fiscal Hurley también ridiculizó su historia de que un detective abusivo lo obligó a confesar. Él llevaba una camiseta y también estaba fumando, ¿cierto? Sí. ¿Como en las películas? Sí. ¿Eso lo inventó usted? No. Hurley sostuvo que Hincapié conocía los detalles del crimen no porque lo coaccionaron, sino porque estuvo allí. Dijo, bien, a cobrar. ¿Lo escuchaste decir a cobrar? Sí. Usted sabe que dijeron eso porque estuvo allí, ¿verdad? No es así, señor Hurley. Estuvo allí y sabía que era cierto. No fue así. La fiscalía terminó de exponer su caso y el destino de Hincapié ahora estaba en manos del juez. Fue entonces que Ron Kuby recibió una llamada. De repente, apareció un nuevo testigo que nunca había hablado con nadie antes. Fue tu testigo sorpresa. ¡Sorpresa total! Fue totalmente inesperado. Sí, fue una total sorpresa para mí y para todos. Al regreso, de la nada apareció una nueva testigo que estaba en el andén la noche del asesinato. Pero, ¿a quién ayudaría? Ella vio a todos los atacantes y sabía cómo se veía Johnny. Cuando regresemos en Dateline. La declaración de los testigos había terminado en la audiencia de Johnny Hincapié, cuando su abogado, Ron Kuby, notificó al juez de un acontecimiento inesperado.
Increíblemente, durante el curso de la misma audiencia, apareció una nueva testigo, una joven llamada Mariluz Santana. Santana le dijo a Kubi que había leído un artículo sobre la audiencia de hincapié. Y entonces pensó, Dios mío, sigue en prisión, no puedo creerlo. Santana dijo que conocía a Hincapié de su vecindario y que ella también había estado en el metro esa noche. Estaba en camino al club cuando vio el robo. Estaba parada allí y vio cómo rodearon a la familia Watkins y en ese momento empezó a huir. Cuando pasó cerca de los atacantes, dijo que los vio a todos y que estaba segura de que Hincapié no era uno de ellos. Y cuando escuchó la noticia del arresto de Hincapié, incluso le dijo a su madre que él era inocente. Pero Santana tenía miedo de atestiguar. Así que no dijo nada. Nada. Silencio absoluto. Todos estos años. Solo le dijo a su madre. No se involucró porque pensó, Johnny no estaba allí. Seguro que la policía lo dejará ir y se olvidó del asunto. En 2015, Santana subió al estrado, pero no quiso que grabáramos su testimonio. Los fiscales atacaron su credibilidad, señalando que Santana fue condenada por un cargo de droga en los años 90, y argumentaron que solo porque no vio a Johnny, no significaba que él no había estado allí. ¿Sería posible que no haya visto a Johnny por la confusión en el andén? ¿Que él estaba allí pero no lo vio? Absolutamente imposible. Ella vio a todos los atacantes y sabía cómo se veía Johnny. Johnny no estaba entre ellos. Ahora le tocaba al juez Eduardo Padro decidir sobre un caso que planteó serias preguntas sobre la conducta policial en una era diferente. Mientras esperábamos la decisión del juez, le pregunté sobre eso a Bill Bratton, el entonces comisionado de policía de la ciudad de Nueva York. Dado el clima de miedo y presión política en la ciudad, ¿había presión sobre los detectives para que ampliaran sus redes en crímenes como este? No era exacerbada. Seguro que había presión, pero no al punto de hacerlos cruzar un umbral. No puedes romper la ley para hacerla cumplir. ¿Y él cree que la policía cruzó ese umbral con Johnny Hincapié? Si la corte lo exonera, ¿cambiará tu opinión sobre el caso Watkins? No estoy lo suficientemente familiarizado con su caso. No tengo razones para no respaldar la investigación policial que hubo. El 6 de octubre de 2015 llegó el día en que el juez Padro anunciaría su decisión. La familia y amigos de Hincapié, junto con los medios, se reunieron en la Corte Suprema de Manhattan para conocer su destino. La sala estaba repleta e Hincapié estaba claramente ansioso. Que conste en el acta que la corte lo repartirá. Cuando el juez comenzó a leer la sentencia. Con la evidencia recientemente descubierta, la corte considera que la defensa cumplió con la carga de la prueba, por lo que la corte anulará las condenas. El juez anuló la condena de Hincapié. En su decisión, dijo que Hincapié no logró demostrar que era inocente, pero consideró que sus testigos habían sido lo suficientemente convincentes como para concederle un nuevo juicio. Pero eso no significaba que quedaría libre de inmediato. Eugene Herlihy le pidió al juez que enviara a Hincapié de vuelta a prisión mientras la fiscalía consideraba sus opciones para la apelación. Solicitamos que el acusado sea retenido. Ron Kubi estaba indignado. No ignoremos que el señor Hincapié ha estado encarcelado por 25 años, un mes y hasta hoy, 3 días y hace más de un cuarto de siglo que espera por su libertad. El juez finalmente acordó liberar a Hincapié con una fianza simbólica de $1. A finales de 2015, la fiscalía interpuso un recurso de apelación y luego decidirá si volverá a juzgar a Hincapié. Pero ese día... La corte se lo permitirá. Por favor, mantengan el orden. Hincapié y su familia estaban absolutamente emocionados. Se lo llevaron para procesar su liberación, pero eso tomaría casi 6 horas. Abajo lo esperaba su madre María, quien un cuarto de siglo antes había estado en el mismo lugar conmocionada después de que su hijo fuera condenado por asesinato.
pero esta vez estaba con su familia y una multitud de reporteros para presenciar los primeros pasos de su hijo hacia la libertad. Dos hermanos separados de adolescentes, ahora reunidos como hombres de mediana edad. Había dos hombres más entre la multitud que Hincapié quería conocer: Bill Hughes y Bob Dennison, el dúo autodenominado Escuadrón de los Chicos Irlandeses que iniciaron este viaje a la libertad. Estoy en deuda. Siento un amor inmenso y un agradecimiento profundo por estas dos personas maravillosas. Bienvenido a casa, Johnny. ¡Salud! ¡Salud! Estoy feliz de que estés en casa. Esto se ve rico. Su primera comida fue un filete de lenguado relleno. Su sobrina de 20, Es tu primera selfie. Está de moda. que nació cuando él estaba en prisión, le mostró a Johnny cómo tomar una selfie. ¿Cómo te sientes? Estoy eufórico. Salimos para hablar sobre cómo fueron sus primeras horas de libertad. He estado pensando en lo hermoso que es volver a ser libre en Nueva York. Mirar los autos pasar, las luces en los árboles, me trae mucha nostalgia y estoy agradecido por ello. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdad en esta historia? Mira el cielo allá arriba, Johnny. Lo sé. Para Johnny Hincapié, está en este momento. Agradezco poder estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Una cosa es segura: la ciudad a la que ahora regresa es muy diferente y mucho más segura que la que dejó hace más de 2 décadas. Al final, el excomisionado de policía dijo que eso tiene mucho que ver con lo que sucedió en esa estación del metro. Realmente creo que la muerte de ese joven fue el catalizador que impulsó el milagro que experimentamos en Nueva York. Eso es todo por esta edición de Dateline. Soy José Díaz Balart. Gracias por el privilegio de su tiempo. Hasta la próxima.